Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Soy Anthony Hernández, hoy con más computadoras que otra cosa por acá. Estamos hoy en el programa Temas Controversiales con nuestro amigo, compañero de milicia, Leo Rodríguez, guitarrista y uno de las personas con las cuales nos encanta compartir acá. Estamos en Bethesda Community Church en Fort Worth, Texas, específicamente en Haltom City. Así que, ¿cómo estás, Leo? Bien, gracias a Dios todo bien. Aquí pues compartiendo un poquito de lo que hemos estado tratando últimamente, los temas que hemos estado siguiendo. Así es. Esperemos que... Y hoy tenemos música de fondo, o sea, nos pusieron música ambiental. Estamos en el lobby de aquí a la iglesia, tenemos un café acá, similar a una compañía que vende café, pero el de nosotros es mejor. Y ya gracias a Dios, bueno, comentarles de que gracias a Dios ya la radio está de nuevo al aire, porque estuvo unos días por traslado de lugar, por movimiento, estuvimos un día fuera del aire y nada más transmitiendo a través de las redes sociales, pero les voy a pedir de que hoy vamos a estar hablando acerca de ángeles caídos, ángeles que fueron arrojados, vamos a estar hablando de gigantes en, ¿cómo se llama?, en la Biblia, quiénes son estos gigantes, vamos a estar hablando de todas las cosas y les voy a pedir de que nos ayuden a compartir, por favor, métase bueno, ya que está en nuestra transmisión viéndonos, por favor ayúdenos a compartir para que la gente pueda ver esta transmisión y escríbanos, comparta por favor y haga sus preguntas a lo que es nuestra transmisión hoy en día. Bueno, Leo, cuéntanos hoy vamos a estar hablando acerca de gigantes en la Biblia. Realmente antes de los gigantes existió un problemita, que fue la Torre de Babel. ¿Qué puede ser más grande, la altura de una persona o el ego de una persona? El ego, por supuesto. Así de que, entonces, hablemos acerca de eso. Bueno, más que del ego, hablemos de la Torre de Babel y nos vamos para los gigantes. Son dos temitas que vamos a estar tocando ahorita. Y para ti, ¿qué fue la Torre de Babel? Porque hay muchas especulaciones, te voy a decir una de ellas. Y por favor, ustedes escriban y lo que quieran compartir con nosotros. Una de ellas es que la Torre de Babel es un mito, que no existió, que realmente no iba a llegar hasta el cielo. Otros dicen que es una historia realmente donde habla del ego y donde Dios confronta el egocentrismo de las personas. La otra dicen que sí existió, que sí estaba pasando, y unos extremistas se van hasta a decir que era una nave espacial y cosas así, ¿no? Pero bueno, eso ya Bueno, se lo dejamos que llegaba a ustedes, hasta el cielo. ¿no? Correcto, entonces, pero ¿cuál es tu opinión? Antes de irnos a los gigantes, porque después de esto aparecen los gigantes en la tierra, ¿no? Y cuéntanos un poquito de eso, ¿qué es lo que tú piensas? De nuevo, lo que estamos tratando aquí son temas controversiales, ¿verdad? Que seguramente muchas personas no van a intentar ahondear o descifrar, porque básicamente son temas bastante escondidos, que inclusive aunque estén en la Biblia y los hemos tratado en la escuela dominical o cuando lo enseñaron como temas bíblicos de escuela de verano o escuela bíblica de niños, sin embargo son temas que han sido pasados muy superficialmente, porque muchos de ellos, o la mayoría de las razones, es porque no se entienden o porque no se puede profundizar. O no se puede comprobar, con evidencia arqueológica. Correctamente, correcto. Entonces, de ir de la realidad, pasando por lo que está escrito, a lo que pueda ser un mito, una ficción, o simplemente especular, pues hay un abismo, es muy amplio el camino. Entonces, lo que sí podemos tratar es la información que sí tenemos en la Biblia, porque la Biblia nos da información de eventos que arqueológicamente se pueden de alguna manera comprobar, y también nos da información que con cierta evidencia científica podemos especular y ondear en otros temas. Es un poquito complicado, no es exactamente muy fácil de explicar. Claro. Porque ni siquiera tenemos toda la información. ¿Y tú crees que han encontrado tenemos evidencia? toda la verdad, que estamos encontrando pedazos aquí, pedazos allá, y estamos tratando de armar un gran rompecabezas. Sí hay evidencia de muchas cosas. Vamos a ondear un poquito en el tema. El tema es, bueno, la semana pasada vimos la creación del hombre, ¿verdad? Y
y especulamos en varias teorías. Una de las teorías es que Dios hizo una intervención, ¿verdad?, en el hombre. Entonces, la Biblia no data que la humanidad haya sido construida, si podríamos llamar o utilizar ese término, en cierto tiempo, en 6.000 años, o en 10.000 años, o en 20.000 años. No hay un registro del tiempo cronológico. No hay un registro cronológico dentro del Génesis o dentro de la Biblia, o del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Lo que sí podemos especular es, gracias a la evidencia arqueológica, tenemos información de que la civilización del hombre pudo haber existido más de una vez. Es decir, pudieron haber existido varias civilizaciones que durante cierto tiempo se deterioraron, o hubo un cataclismo que las destruyó, y luego renacieron como el ave fénix, renacieron de entre las cenizas y otra vez comenzaron de vuelta. Entonces, esa información sí podemos de alguna manera comprobarla. Es decir, hay muchísima evidencia arqueológica de que existió una civilización anterior a la nuestra, por lo menos. Bueno, yo siempre he dicho, o sea, nosotros nos enfrascamos o nos encuadramos con la historia de Israel, pero ¿qué hacemos con los neandertales, con las personas primitivas? Que hay evidencia arqueológica, que han encontrado huesos, esqueletos y todo. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué hago con eso? O sea, yo sé que la Biblia me muestra una cosa y no me miente, pero también hay una evidencia arqueológica que tampoco me miente. Entonces, ¿a quién creo? Y te estoy haciendo estas preguntas no para poner la Biblia en jaque o en tela de juicio, no. Es porque si tú te topas con alguien que no cree en Dios, te va a hacer esta pregunta. Entonces, la intención hoy es, incluso aquellos que creen que tienen sus dudas históricamente, entonces la intención es cómo podemos de alguna manera entender un poquito esto sin llegar a un prejuicio y sin tampoco tergiversar, ¿no? Y caer en un error por querer dar una respuesta. Si no la tenemos, no la tenemos. No somos dueños de la verdad. Pero sí, a mí me llama la atención. Yo digo, bueno, ¿qué hago con la evidencia arqueológica, con esos huesos de los neandertales? ¿Qué hago con esa historia que hay primitiva, ¿no? Con evidencia de sedimentos donde ruinas como las pirámides de Egipto tuvieron agua, existió agua antes ahí. Entonces, ¿qué haces con esa evidencia? Imagínate. Entonces, la única manera de explicarlo es que las pirámides estuvieron ahí desde antes, inclusive que llegaran los egipcios. Entonces, estamos tratando con evidencia que indica que probablemente hubo una civilización anterior que fue destruida, y que esa destrucción, lo único que dejó al final fue precisamente lo único que podría quedar, ¿verdad? Que es lo que es construido en piedra, o lo que es construido de esa manera, que puede pasar el tiempo, y es la huella de la historia, ¿verdad? Que puede pasar el tiempo y que no hay manera de que tan fácilmente al menos sea destruida. Entonces, por lo menos tenemos evidencia de una civilización anterior. Los datos que registran, por ejemplo, las pirámides de Egipto, en cuanto a la orientación que tienen, en cuanto a la posición que tienen, lo que representan, inclusive las cámaras internas como fueron encontradas, hay evidencia de que tenían tecnología. Y está muy alineado con las cuestiones de las estrellas. Sí, las estrellas, las constelaciones. Tenían, inclusive, hay un dato muy interesante que encontramos allí, y es que las pirámides eran utilizadas como tumbas o como graneros. Ya se guardaba grano, se guardaba trigo, eran utilizadas como graneros, o las más importantes eran utilizadas como tumbas. Entonces, donde se encontró, por ejemplo, el faraón de la tumba de Tutankamón, o donde se encontraron la tumba de Keos, este faraón. Entonces, sin embargo, hay un dato muy interesante. Dentro de la pirámide de la Gran Pirámide, en este caso, no se encontró ninguna tumba, no se encontró ningún restos de un cadáver, de una momia, de nada. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy probable que las originales no fueron utilizadas como tumbas. Es decir, fueron utilizadas para otra cosa. Son, al parecer, una especie de artefactos tecnológicos que las utilizaron para otra cosa. No sé para qué, pero las utilizaron para otra cosa. Evidencia de que cuando los egipcios llegaron, pues lo único que
pudieron hacer es utilizarlas como tumbas porque no sabían para qué servían a lo mejor, y copiaron el diseño y lo hicieron de otra. Ahora, ¿de dónde sacas esa especulación? Ahora, eso es evidencia arqueológica. Es decir, hay información inclusive en internet por todas partes que revela evidencia de que las pirámides no fueron construidas por los egipcios. Ahora, si nos vamos a la Biblia, ¿verdad? Porque estamos hablando de los temas controversiales, ¿verdad? La Biblia habla en Génesis capítulo 6 una historia bastante particular. El hombre es creado. El diluvio. El hombre es creado, de hecho es un poquito antes. Sí, bueno, de hecho la causa del diluvio viene a raíz de eso. El hombre es creado y a raíz la Biblia dice que el andar del hombre era de continuo el mal. Es decir, se olvidaron de su Dios, se olvidaron de sus creadores. Entonces, cuando el hombre abandona la razón por la que fue hecho, ¿verdad? Entonces viene un cataclismo que los destruye a todos. Pero antes de que pase eso, porque eso pasa hasta el capítulo 11, antes de que pase eso, hay una historia en Génesis capítulo 6 donde dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron por esposas. 6, versículo 4. Ajá. Y después de eso dice que les nacieron gigantes. Ahora, todo esto pasó antes del diluvio. Si somos cronológicamente, o tratamos de llevar una cronología, estaríamos hablando de que esa historia sucedió antes de que comenzara nuestra civilización actual. Es decir, es una historia que data de una civilización anterior. Porque fíjate que yo tengo algunas preguntas. Bueno, antes de eso, Yuri Caballero manda un saludo a mi bro, cubano. En la Biblia no data cronológicamente la creación, pero otros libros más antiguos a la Biblia sí. De hecho, hay otras civilizaciones que tienen sus propios escritos y casualmente encaja con muchas cosas relatadas en la Biblia. Pero bueno, gracias Yuri. Sigan aportando, escribiendo y sigan haciendo sus preguntas o comentarios. Fíjate que hablando del ego, para mí, hablando de pirámides, te fuiste a las pirámides porque te estaba pasando acerca de la Torre de Babel, ¿no? Que al fin y al cabo era como una pirámide. Yo lo que veo en el ser humano, más que una construcción, es el ego. ¿Quién llega más alto? O sea, porque incluso el pecado de Satanás fue subir al cielo, según Isaías, y dice, en el relato de Isaías, y dice, y pondré mi trono en las alturas, junto al Altísimo, junto a las estrellas. Entonces el hombre quería elevar su ego y lo hizo. Se enalteció tu corazón, dice Ezequiel. Si vemos a Adán, ¿cuál fue su propuesta? No le dijo, mira, si comes esta manzana vas a tener toda la mujer del mundo. No, pues solo tenía una, ¿no? No le dijo... Y no tenía suegra. No, bueno, era feliz. Ese es otro misterio, ¿no? Ese es otro tema controversial. Y ese es controversial, mejor ni te metas. Okay. Pero bueno, el asunto es que le dijo, serás como Dios. Le tocó el ego, le tocó el yo voy a ser alguien, ¿no? Yo voy a ser grande, por un lado. Y cuando vemos la historia de la Torre de Babel, vemos un ego de querer llevar arriba. Como te dije, hay muchas especulaciones. Pueden ser todas las que dijimos como si realmente era una actitud, si ellos estaban, hasta el día de hoy no estamos listos para llegar Qué bueno a la altura. que comentas ese tema. De hecho, hay una cosa que quisiera comentar al respecto. Es muy común que cuando nosotros leemos la Biblia, tratemos de verlo en blanco y negro, en bueno y malo, en correcto e incorrecto, derecho, chueco. Pero muchas de las veces es muy complicado tratar de darle esa ambigüedad a las historias, a los programas, a los eventos, a los momentos que suceden allí. Y por ejemplo, cuando Satanás, o la serpiente, o el serpiente en este caso, le dijo, el día que, sabe Dios que el día que de él comieres, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal, no le mintió. En realidad le dijo la verdad. Ese día tuvieron el conocimiento. Es que no lo engañó, le activó el ego, es lo que te digo. Ese es el punto. Entonces, más bien lo que vemos es un reto. Es decir, hay bandos. Más adelante, de hecho en el tema que estamos tratando, la razón por la que ellos construyen la torre es por una simple razón. Ellos se agruparon, se organizaron y dijeron, hey, construyamos una torre que la podamos ver desde muy lejos por si fuésemos esparcidos.
Esa es la razón principal. La razón que ellos dan porque querían construir esta torre es por si fueran esparcidos. En otras palabras, estaban formando bandos, estaban poniéndose de acuerdo para pelear. Estamos hablando de una guerra, es decir, estamos hablando de una rebelión. El ser humano se estaba rebelando contra sus creadores. Y esa rebelión le costó la destrucción. Es decir, esa rebelión le costó ser aniquilado, eliminado. Y solamente quedaron un remanente. Que bueno, lo del remanente todavía es un tema más... Sí, porque otra de las cosas que salen, por ejemplo, es acerca... Bueno, los chinos, o los orientales, no necesariamente chinos, en el oriente, ¿es verdad? Ellos tienen evidencia arqueológica, tienen historia, incluso antes del diluvio. Correcto. Entonces, viene esta pregunta. Después de la Torre de Babel, hay una dispersión de grupos, como lo quieras llamar, que se esparcieron o dispersaron en diferentes puntos del planeta, ¿no? O sea, a raíz de ahí, según la historia, se separaron porque se les fue cambiado el lenguaje y de repente el chino empezó a hablar en chino, el otro en coreano, el otro en español, el otro en inglés y empezaron a, qué sé yo, ¿no? O sea, se les repartió lenguas. Pero cuando yo veo la historia china, a mí me complica eso. A mí también, porque no se lee chino. No, sí, bueno, sí, verdad. Pero me refiero a que ellos tienen una riqueza cultural de muchos tiempos atrás, o sea, cientos de años atrás, entre un par de miles de años atrás, incluso antes de la historia que nosotros conocemos. O sea, nosotros nos basamos en algo que es una historia cultural de Israel. Y estamos tratando de entender una magnitud de la creación a base de una cultura. Pero ¿qué pasa con las otras culturas que tienen sus propias historias? Incluso en la Biblia se habla de algunos nómadas que contaban historias y se fueron agregando, ¿no? O sea, como parte de la Biblia, un ejemplo. Entonces, por ejemplo, volviendo al Lego, resulta que otro de los puntos es que a raíz de la Torre de Babel, luego empiezan a aparecer gigantes. Porque en Génesis 6:4 dice... Y había gigantes en la tierra. Y después que los hijos de Dios se juntaron con los hijos de los hombres, le nacieron estos gigantes. No. Dice y había, y te lo voy a explicar. No. Entonces, a mí la Biblia me dice que ya habían gigantes. Entonces, y aquí está, mira, te lo voy a leer en la versión del 60, el Reina Valera 60, que todo el mundo lo lee. 6, el verso 4. 3. El verso 3. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y bueno, verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Ya estaban. De ahí dice, coma. Bueno, no dice que coma, es una coma, no un signo. Dice, y también después. Sí, bueno. No dice que nacieron, dice, y también después. Déjame te leo esta versión. Esta es la versión traducción al lenguaje actual. Del español, y dice, los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo. No, es que aquí se lo dice, que sí tuvieron. El verso 4 dice, los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. Bueno, a lo mejor vamos a tener diferencias en las traducciones, ¿verdad? Pero yo creo firmemente que estos gigantes vinieron a través de esas concepciones. Correcto, acerca de ángeles que... Ahora, la gente nos podrá preguntar, bueno, ¿y los ángeles pueden tener relaciones sexuales? Es que no necesariamente tienen que ser ángeles. O sea, vamos a... Yo sí quiero creer esto porque te voy a debatir un poquito acá. O sea, vamos a entrar en temas muy... Por ejemplo, en Judas y... Fuertes. Sí, pero es bueno que la gente lo sepa, ¿no? O sea, que no se queden nada más con que esto es lo que predican el domingo y ahí nos quedamos. Los martes también predicamos. Ok, me voy a ir a Judas, creo que está en el versículo 7, el libro de Judas, Nuevo Testamento. Solo tiene un capítulo. Sí, por eso versículo. Dije, vamos a ver, Hebreo, Santiago. Oye, ¿dónde está Judas antes de Apocalipsis? Ok, y no me da más opciones que un capítulo. Creo que es el 7, dice... aquí está, versículo 6 es.
Y los ángeles, pero fíjate que antes de hablar de los ángeles, estaba hablando de Sodoma y Gomorra, de los pecados de Sodoma y Gomorra y todo, pero dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y en Apocalipsis 12 dice que los que pelearon con Satanás contra Miguel fueron arrojados a la tierra. Esto no abandonaron, esto lo sacaron, brother. Una cosa es que te sangre, otra cosa es que te levantes y te vayas. Sí, señor. Y aquí dice, y estoy leyendo la versión del 60, dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Estos sí están encarcelados. Ajá. En prisiones eternas, que esto vamos a hablar más adelante acerca del rico y Lázaro, que ahí habla de esas prisiones eternas. Para el juicio del gran día. Está hablando, ¿y cuál fue el pecado de estos ángeles? Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra. Correcto. ¿Y cuáles fueron los pecados de Sodoma y Gomorra? Pecados sexuales. Correcto. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, que los ángeles del versículo 6, versículo anterior, la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. O sea, una cosa es que alguien sea un adúltero, un fornicario, pero un ángel con una persona natural es algo contra naturaleza, ¿no? O sea, dice, fueron puestas como ejemplo sufriendo el castigo eterno, porque fueron quemados lógicamente con fuego. De ahí me sale otra pregunta. Esa es la razón por la cual existen esas prisiones, porque el juicio no ha llegado. No, si no ha habido juicio, digamos que todavía están en averiguaciones previas, ¿verdad? O sea, todavía están en el centro de detención. Todavía no hay juicio. Correcto. Entonces, el juicio va a ser... Y estos son los que atormentan, los que en Lucas, y ya no fuimos para Lucas, solo como ilustración, al rico. Que al rico decía, porque esta llama me atormenta, donde estoy viendo un tormento. Entonces, esos son los que están ahí encarcelados, que todavía no han sido pasados para el fuego. Pero no nos vayamos a Apocalipsis. El punto es que estos ángeles de los que habla Judas son los que cayeron en el versículo 6 de Génesis. Cuando en el versículo 6, capítulo 6, versículo 4, dice que los hijos de Jehová, los hijos de Dios, se llegaron a las hijas de los hombres. Y dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron. Y cuando habla de llegar, no es que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Es de llegar relaciones, sexualmente, ¿no? Sí. A las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Entonces sí tuvo que haber un contacto, ¿no? Les engendraron hijos. De hecho, es precisamente a donde vamos a tener problemas en este momento. Así que tomen sus piedras para pelear a estos dos. Precisamente el hecho de que estemos tratando este tema es la parte controversial, ¿verdad? Porque cualquiera podría hablar del diluvio, podría hablar de la Torre de Babel y que se rebelaron contra los hombres y Dios los castigó esparciéndolos. Pero el tema controversial aquí es, ¿los ángeles pueden tener relaciones sexuales? Es decir, estamos hablando de que los ángeles de alguna manera comparten el ADN, porque no solamente tuvieron relaciones, sino que les engendraron hijos. Tú sabes, si tú cruzas, por ejemplo, un caballo con un asno, o con una asna, ¿verdad? En este caso, la criatura es un mulo. Es decir, lo que sale de esos dos es un híbrido. No puede seguir reproduciéndose. O sea, la cadena de reproducción se corta, o sea, queda anulada. ¿Por qué razón? Pues porque no hay una compatibilidad total entre los cromosomas, entre su genética, en el ADN. Entonces, si tú cruzas un tigre con un león, que ya ha ocurrido, sale otra especie, pero no hay una compatibilidad total. Entonces, por esa razón, esa especie es híbrida. Muy bien, en este caso estamos hablando de una generación completa. Hay un libro que es apócrifo, que no fue incluido en la Biblia, pero que data del tiempo de Moisés incluso, que es el libro de Enoc. Y en el libro de Enoc, él relata inclusive el número de ángeles, me parece que son 218 ángeles, que fueron los que hicieron esto. Ahora, la concepción natural, y lo que nos ha enseñado la Iglesia a través de muchos años, es que los ángeles son asexuales, que no tienen sexo, que no tienen relaciones, que no tienen esa capacidad, o por lo menos no les fue otorgada esa capacidad. Sin embargo, a través de la Biblia, nosotros podemos ver muchísimos eventos donde ángeles intervienen y existe una concepción. Ahora, esto es una especulación, ¿verdad? Porque a lo mejor me estoy metiendo en problemas
y podría alguien decir es que lo estás interpretando mal o se está interpretando mal, pero veamos. Manoa tiene a su esposa y no puede tener hijos. Manoa es el padre de Sansón. Sin embargo, él en cierta ocasión se le aparece un ángel y la mujer queda embarazada. ¿Sí me explico? Entonces, la regla es... ¿Es hijo de él o es hijo del otro? ¿A quién es el papá? Ese ¿No? es el punto. Y mira las habilidades con las que nace Sansón. Exactamente. Ahora, a mira eso me justamente refiero. aquí. Y llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Y como consecuencia de esto, estos, o sea, los hijos, fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, tienen de alguna manera Nacen ya con habilidades. Tienen habilidades, son más diferentes, fuertes, son más altos porque son gigantes. Dice que son guerreros. Dice, estos, el verso 4, la segunda parte dice, llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. De hecho, el nombre de uno de ellos se menciona en una de las partes, fue Nimrod. Y Nimrod es un personaje, Cazador, ¿no? es un personaje muy importante para la, de hecho es un personaje muy importante para la cultura acadia. ¿Por qué razón? Porque ellos de hecho hicieron todo un culto para Nimrod y su esposa y su hijo Tamuz. Hay todo un culto para ellos. Él fue un rey, él fue una especie de emperador en esa cultura. Como un dios. Exactamente, como un dios. Pero era un híbrido, es decir, era mitad hombre y mitad venido del cielo. Ahora, hay muchísima especulación en todo esto porque no podemos asegurar que esto sea así. ¿Quieres que te mate tu versión? Dale. Te voy a tirar una más fuerte. Y ojo por acá. Yuri Caballero nos sigue escribiendo. Dice, ¿Dios puede tener relaciones sexuales? Pregunta. Ah, bueno, ahí sí ya no me quiero meter. Ahí sí. Ahí Yuri, sorry, next. Ahí sí. Ahí arriba le preguntamos. No. Ahí sí ya no me quiero meter. Pero no, Bueno, no me crucifique, Yuri. Bueno, la no, Biblia no. dice que tiene un hijo. Pero ahí lo dejamos mejor. Ahí lo dejamos. Bueno, los clavos son para él, ¿no? Ok. Esta versión, Yuri, me encanta. Yuri, yo tengo que tener a Yuri acá. Yuri es el esposo de la doctora Benita. Cuando teníamos un saludo. Sí, es un tipo coco, man. Coco, no tienes idea. Es de tu ADN, brother. Es de esos que se van por todos lados y estudian de todo. Escucha esta versión, la nueva traducción viviente, que es una de mis preferidas. El mismo versículo, el mismo capítulo. Génesis 6, versículo 4, dice: en esos días y durante algún tiempo después, o sea, ahí y todavía después, vivían en la tierra gigantes nefilitas. Nefilim es el Pero término. aquí dice nefilitas, que es como quien dice Ahorita vamos a hablar de del norte, quiénes son los norteños, Nefilim. ¿no? O sea, Texas, tejanos, o sea, nefilitas. Pero lo interesante es que Nefilim es un término utilizado en hebreo para definir a los que llegaron de arriba. Eso es lo que significa. Bueno, pero te dije que te iba a matar tu versión. Y dice, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz que luego se convirtieron en los héroes y los famosos guerreros de la antigüedad. Correcto. Entonces nos damos cuenta de que estos hijos de Dios también los vemos en Job 2.1, cuando dice, y un día se presentaron, y te lo voy a leer acá. No, para que espérame, salgamos de déjame duda, te digo algo. que los hijos que los ángeles también se los llaman hijos de Dios. israelitas juntan a un escuadrón de 12 personas, entre ellos iban Caleb y Josué, y los mandan a espiar, son los famosos 12 espías. Los mandan a espiar a una ciudad que querían conquistar y esta ciudad se llama Jericó. Bueno, antes de que ellos llegan al área. ¿Sabes qué es la impresión que les da? Dice, ellos eran gigantes, altísimos, y nosotros parecíamos langostas junto a ellos. No estamos hablando de cualquier tipo de gigante, no estamos hablando que eran un poco más altos, estamos hablando de que los veían literalmente Ahora, la gente dice... como insectos. Bueno, Yuri dice su hijo Jesús acerca de la respuesta que le diste. Ok, la gente dice, por ejemplo, no, es que esos hijos de Dios eran descendencia piadosa de Set, pero nos damos cuenta que en la Biblia también a los hijos de Dios, bueno, o a los ángeles, también se le llama así, se le llama hijos de Dios. Pero fíjate, tu versión me gustó esa versión. Sí, por nueva esta, traducción viviente. sí, Ahora, pero por esta razón, porque ahí dice que existían desde antes gigantes. ya habían.
O sea, en otras palabras, los Nephilim ya eran gigantes. Ok, aquí está, mira. Y Pero mira, antes de que te pasas eso. Y cuando tuvieron relaciones con las mujeres, ellos les daban a luz hijos que luego también se convirtieron en héroes. Y también estos eran gigantes. Seguían siendo gigantes, solo que con habilidades diferentes. Exacto. Los hijos de ellos también eran gigantes. O sea, estos ya eran gigantes, tuvieron relaciones con las humanas, y ahora los hijos de ellos también eran gigantes. Entonces, mira en Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Cómo pueden llegar ahí al trono delante de Dios cualquier ser humano, descendencia pedazo de cedo, como lo quieras La llamar? segunda parte está más interesante, dice que Entre ellos vino Satanás, ¿no? O sea que a veces en la iglesia más bien el diablo está, oye, porque es tarde, brother, ya te estoy esperando. O sea, eso es en el Job 1:6. Uh-huh. Pero mira que, por si creen que Job se equivocó, luego, ¿dónde está Job? Aquí está. En el capítulo 2, versículo 1 dice, aconteció que otro día, por si no te quedó claro el primer día, otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos. Entonces estamos hablando... Pero ves que a los ángeles se le llama hijos de Dios, correcto, ¿no? Entonces cuando en Génesis me dice que los hijos de Dios se metieron con los hijos de los hombres, y estamos hablando de dos razas totalmente diferentes. a causa de eso, dice Dios, no, aquí hay que poner un alto. Y viene el juicio del diluvio. Y todo el mundo dice, yo te soy sincero, y aquí me voy a meter a problemas con la gente porque yo tengo mis reservas con el diluvio. Una catástrofe a nivel mundial. Yo digo que el diluvio existió, pero que haya sido la magnitud de toda la tierra, porque recuerda de que la gente, por ejemplo, mi punto de vista, ellos vivían ahí, en su zona, y para ellos que se les inundara su zona, se les inundó toda la tierra. Pero mi pregunta es, luego Josué se va a enfrentar, y cuando van a la tierra prometida había gigantes ahí. Había gigantes. David se vuelve a topar con con otro gigante. O sea que no fueron exterminados todos. Quedaron. Ahí es donde yo te digo que para mí el diluvio fue un castigo interno del sector, pero no global. ¿Te imaginas una catástrofe a nivel mundial? O sea, que se salgan los mares, que venga una inundación a nivel mundial, se pierden las cosechas, se pierde el sistema ecológico, se pierde lo que es los pulmones o sea, no, y que todavía el Everest es el monte más alto del mundo. ¿Te imaginas? Y el arca hasta el día de hoy no se ha encontrado pero ni un solo clavo de esa arca. El arca quedó en Ararat, acá en los montes. Perdón, estoy hablando del Everest, del Ararat, perdón. Uh-huh. Imagínate un monte que el agua llega a nivel de un cerro. Sí, sí. ¿Te imaginas? O sea, la el cambio cordillera del climático, Cáucaso, si ahorita que se nos ha calentado un par de grados, nos estamos muriendo con el caos climático que hay, huracanes más fuertes, tifones, tornados a cada rato, terremotos, con un par de grados de calentamiento, ¿te imaginas una inundación mundial donde se pierde todo el sistema ecológico? Animales, es que no cadena alimenticia. Todo, porque una inundación no hace que se extermine toda la vida. No, pero toda la terrestre sí. Correcto. Entonces, yo te soy sincero, yo, Antonio Hernández, no quiero poner en juicio esto, pero tengo mis dudas, ¿cómo te puedo decir? De la magnitud del lugar. Que si hubo una inundación, que si hubo una catástrofe en su lugar, creo que sí, pero no a nivel mundial, porque más adelante vemos evidencia que seguían existiendo gigantes. Bueno, antes de entrar a lo del diluvio, nomás quisiera comentar algo más acerca de la Torre de Babel. Uh-huh. Y esto también es especulación, por supuesto. Todavía hasta ahorita los arqueólogos siguen discutiendo cómo fueron construidas las pirámides de Egipto. Los más conservadores dicen que fue construida durante el periodo de Keos, cuando él gobernó, y lo hizo durante me parece que son 3 o 4 décadas. Entonces, inclusive, haciendo los cálculos y tomando en cuenta toda la población que pudiera haber sido utilizada para construirlas, ellos mismos no se ponen de acuerdo porque cada ladrillo debió haber sido puesto me parece que cada 2 minutos. Cada piedra. Y algunas de ellas pesan hasta 3 o 4 toneladas. Entonces, especulando un poco, ¿qué tal si no fueron los egipcios los que construyeron las pirámides, como decía hace un rato? ¿Y qué tal si estas pirámides pertenecieron a una civilización anterior? Una civilización donde predominaban estos gigantes, mucho más altos, mucho más fuertes, quizás mucho más inteligentes, y construyeron y dieron origen a esta civilización donde utilizaron estas pirámides como algún tipo de artefacto tecnológico y las construyeron como tú y yo construiríamos una casa hoy en día porque para ellos era simple, era más sencillo.
los rastros de sedimentación, los rastros de niveles de agua que existen en las pirámides, indican que probablemente tuvieron una inundación. Entonces ahora vamos a lo del diluvio. Ahora, esto nada más es especulación. ¿Qué tal si las pirámides fueron construidas por estos gigantes? ¿Y qué tal si las pirámides, entre otros muchos artefactos, forman parte de esta rebelión de la que hablamos hace un rato, que representa o está representada en el capítulo 6 como la Torre de Babel, a la cual Dios tuvo que intervenir porque dice: descendamos y confundamos sus lenguas? Entonces, es interesante acerca de la confusión de las lenguas. ¿Sí sabías que, por ejemplo, el vocablo que utilizamos para decir mamá es casi el mismo en todos los idiomas? No. Es muy probable que... Es como aleluya, la misma palabra se pronuncia en todos los idiomas. Así es. Pero es muy probable que, como son los vocablos más comunes, o los primeros que aprendemos, porque pues, lo primero que aprendemos es dirigirnos o tratar de comunicarnos con nuestra madre, es muy probable que vengan del mismo origen y se digan igual prácticamente en todos los idiomas. Entonces hay una fuerte relación que existe entre que todos los idiomas salieron por lo menos de algún mismo, de un origen común entre todos. ¿Qué hay del diluvio? El monte Ararat está en la cordillera del Cáucaso, es decir, es una serie de montañas que dividen Europa de Asia, y es interesante, más o menos entre Turquía, por ahí, hacia Rusia. Y es interesante porque los europeos inclusive son llamados caucásicos. ¿Será que la civilización de ellos comenzó ahí, en el Cáucaso? ¿Será que ellos son los verdaderos descendientes de Noé y su familia, o por lo menos del Noé y su familia que menciona la Biblia? ¿Quién sabe, verdad? Es también especulación. Sí, entonces yo, como te digo, yo me baso mucho en la evidencia arqueológica. O sea, tú me puedes decir, yo creo en los milagros, lo creo abiertamente, he visto milagros hechos por Dios, no lo voy a dudar, creo que Dios es capaz de sanar un ciego, de levantar un muerto, o sea, Dios es capaz, ¿no? Pero hay historias, sobre todo el Antiguo Testamento, sobre todo el canon, los 5 libros primero, de que fueron muy culturales, que se pasaron de generación en generación y que muchos vienen a veces alejadas a la historia original, que se fueron pasando de uno en uno y cada quien le iba poniendo lo suyo, no todos tenían la misma retentiva, le iban agregando, quitando o moviendo, qué sé yo, y luego terminaron siendo escritas por alguien. Pero ya cuando se escribe, muchas de estas historias están muy alejadas del original que pasó, ¿no? Entonces, y muchos, por ejemplo, si yo juego contigo y te digo, no, hombre, vieras que teníamos un equipo y ganábamos, tal vez sí es cierto que sí ganábamos, y le metíamos 7-0 a cada uno porque nuestro equipo era el mejor y queremos como que mostrarnos los grandes, y tal vez ganábamos 1-0 o 2-0, un ejemplo. Entonces siempre queremos que nuestra historia sea la mejor, mi Dios va a ser el mejor, más impresionante que el otro, porque hay que aceptarlo. Los otros dioses también hacen milagros. Hay gente que cree en vírgenes, y con todo respeto a los católicos, que creen vírgenes, que creen santos, y van a sus templos de los santos, hacen pactos, qué sé yo, sus penitencias, y brother, han habido milagros hechos. O sea, ¿qué haces tú con una persona que va a un niño enfermo y sale sano de ella a través de un pacto? Que venga después otras cosas que le quieras agregar. El poder de la fe es impresionante. Entonces muchos decían, los dioses, por ejemplo, Moisés llegó con una varita y la convirtió en serpiente. Así es. No, le salieron 2 haciéndole lo mismo, man. Exacto. Y le dijeron, ok, nosotros también podemos. Sí. Sus dioses también, o sea, era como una guerra de Harry Potter, ¿no? O sea, sus dioses también eran capaces de hacer lo mismo que estaba haciendo Moisés. Incluso muchas de las, ¿cómo se llama lo que de Moisés? Las plagas que hubo en Egipto, para que los magos le dieran paz. Ellos las replicaban. Las replicaban y le decían al faraón, mira, nosotros también, o sea, este man te está haciendo magia. Sí. No es un dios. Entonces te das cuenta de que los enemigos también son capaces de hacer milagros, hacer algo. Entonces mucha gente, cuando cuenta su historia, quiere magnificarla, ¿no? Y hacerla que mi Dios es... Y yo creo en un Dios todopoderoso, yo creo en el Dios de la eternidad, yo creo que mi Dios, que es Jehová, Jesús, como lo quieras llamar, es lo más grande que hay y es el único Dios, ¿no? Pero
Pero si hay dioses con D minúscula, si hay otras entidades que también son capaces de hacer algunas cosas. Y yo creo que la historia se fue contando magnificada, agregándole. Y en el diluvio yo lo quiero ver como una historia de unidad familiar, como muestra la película, y no sé si viste Todopoderoso 2. Hay una parte donde Morgan Freeman, la mujer está desesperada porque el hombre se le ha vuelto loco construyendo un barco, ¿no? En Nueva York. Y Morgan Freeman, que representa a Dios en la película, se le acerca y le dice, tal vez tú lo estás viendo literalmente, estás viendo el barco, pero no estás viendo la oportunidad que tienen como familia de hacer algo juntos. Entonces, a lo mejor yo quiero quedarme con el mensaje más que con la historia. De decir, no sé, no hay evidencia arqueológica, la Biblia me dice una cosa, pero no hay una sola tabla, Es que no sí hay, la hay. nada. O sea, No han hallado nada. Aquí va lo interesante. Lo que pasa es que hemos acarreado muchísimos mitos alrededor de la historia del diluvio. Pero no significa que esos mitos... No estoy diciendo que no hubo un diluvio. Exacto. Creo que sí hubo un diluvio, pero no de la magnitud que lo que dicen. pasa es que el punto es que muchas de las veces esos mitos empañan la realidad que está mostrando la Biblia. Por ejemplo, punto número 1, la Biblia jamás dice que el diluvio fue universal. Dice que cubrió toda la tierra. Pero a lo mejor era la tierra donde ellos vivían, ¿no? Y sobre todo dice exacto. Dice Recuerda que todavía hasta hace 500 años atrás creían que la tierra era plana. Y algunos lo siguen creyendo. Es más, estaba viendo en internet algunos tipos que dicen que nosotros no rotamos, no nos trasladamos alrededor del sol, solamente estamos rotando. Ajá. Y porque si ves, y tienen su media lógica, ¿no? Lo que dicen, si ves la estrella de Orión y lo demás, siempre son todas las noches, no hay una parte del año donde supuestamente se pierde. Y si tú te trasladas para otro lado, tiene su rollo y te meten en medio de su duda, ¿no? O sea, pero te das cuenta que sí hay una traslación. Bueno, eso es otro tema, pero me refiero a que de repente sí pasó, pero recuerda que la Biblia está hecha en un lenguaje antropomórfico. Entonces, si él dice, es que el agua cubrió hasta el último monte, pues hasta el último monte que él estaba viendo en ese momento. Pero, ¿qué te dice, por ejemplo? En México hay montañas muy altas, mucho más altas que los montes de Ararat, que el monte Ararat. O, por ejemplo, el Everest, que es el punto más alto de la Tierra, es mucho más alto que el monte Ararat. Entonces, si comparamos inclusive el nivel que subió el agua respecto a donde andaba más o menos el Arca de Noé, respecto al Everest, pues el Everest todavía tendría muchísimos metros sobre el nivel. Si fuera una zona costera, yo te podría decir, bueno, a lo mejor hubo un mega terremoto, hubo un mega tsunami de hecho, pero, sí brother, hubo tsunamis. Pero estás hablando del centro de Europa. Turquía está arriba, brother. Así es, pero es que mira. O sea, está lejísimo del mar Mediterráneo, man. Los científicos hablan de un continente en el que todos estaban unidos, se llama Pangea. Y este continente existió en algún momento y las placas tectónicas comenzaron a separarse, lo que pero formó... Esos son millones de años para que eso pase, man. Eso no necesariamente tiene que ser verdad. Déjame te explico. Hace aproximadamente 10.000 entre 10.000 y 13.000 años hubo un evento en la Tierra que fue la deglaciación, es la era de hielo. Es decir, los polos se derritieron por completo e inundaron toda la Tierra y cambiaron la configuración continental de la Tierra. Es decir, los continentes no han sido así siempre. De hecho, actualmente los continentes se están moviendo, solo que se mueven muy, muy poco, ¿verdad? Los terremotos que nosotros tenemos, por ejemplo, en México o en California o en Chile, es exactamente por eso, ¿verdad? Porque estamos en medio de tres placas tectónicas, la placa de Norteamérica, la placa del Pacífico y otra placa que viene del Caribe. Entonces, se mueve cualquiera de esas placas y ocasiona un terremoto. Eso lo estamos viviendo actualmente. Ahora, imagínate hace 13.000 años, cuando esto ocurrió. Inundó toda la Tierra, literalmente inundó toda la Tierra. Si a eso le agregamos que la Biblia dice que se abrieron las cataratas de los cielos y las fuentes del abismo, es decir, es muy probable, es muy, muy, muy probable que haya habido tantos tsunamis que inundaron la Tierra, pero que como es normal en un tsunami, inunda el lugar y luego regresa. Lo arrastra. Pero imagínate para una persona que está contando la historia, ver un tsunami para él es, y sobre todo en esa época, haber visto un tsunami que pasa y que sobrepasa todo lo más alto que en ese momento él conocía, para él la tierra completa está inundada. Por eso te digo, o sea, yo no niego que haya habido una catástrofe, qué sé yo lo que puede haber pasado, ¿no? O sea, puede ser diluvio a través de las tormentas,
puede ser un tsunami, qué sé yo, pero no niego nada que haya pasado, pero que haya sido alrededor de toda la Tierra, eso, Ahora, la verdad no, yo creo que está muy magnificado, muy engrandecida la historia, ¿no? Ahora vamos a hablar de algo muy interesante, porque el diluvio no solamente está en la Biblia. Hay más de 50 diferentes culturas, 50 diferentes escritos en diferentes culturas en diferentes idiomas, en diferentes puntos de la Tierra que mencionan el diluvio. Los mayas mencionan el diluvio, los incas en el Perú mencionan el diluvio. Ahorita Will se está riendo, ¿no? Entonces, hubo gente que vivió el diluvio y que tiene su versión del diluvio. Nosotros tenemos una versión que es la versión de la Biblia, pero hubo gente en otras partes de la Tierra que tuvieron su versión del diluvio. ¿De qué estamos hablando con eso? Estamos hablando de que, imagínate, hay un choque en la esquina y chocan 3, 4 autos. Cada persona que va manejando va a contar su historia de diferente manera, ¿verdad? Desde su punto de vista. Es que yo iba, me pasé yo hice alto y cuando me arranqué llegó esta camioneta y me chocó. Y el de la camioneta va a contar, no, es que yo iba tranquilamente, ¿verdad? Pero él se pasó el alto y yo lo choqué. ¿Sí me explico? Entonces cada quien va de alguna manera a contar su historia desde cómo lo vivió. Es lo mismo que está pasando aquí. Estamos hablando de diferentes culturas alrededor del mundo, de diferentes tipos de personas también, inclusive culturas que vivieron o estuvieron asentadas las civilizaciones en diferentes épocas y mencionan el diluvio. Entonces el diluvio es universal, pero no quiere decir, y aquí vamos a la otra parte, ¿verdad? Tampoco la Biblia dice que los únicos sobrevivientes en toda la tierra fueron Noé y su familia. Y aquí hay un detalle muy interesante. Si vamos ahí a Génesis capítulo 9, imagínate, año 1492. Cristóbal Colón viene en la Niña, la Pinta y la Santa María, ¿verdad? Entonces ellos llegan a las islas del Caribe. Para ese entonces, las embarcaciones que ellos traían era la última tecnología. Esas embarcaciones eran capaces de rodear todo el África y llegar hasta la India por ciertos alimentos y traerlos de vuelta a Europa. Entonces, ellos estaban utilizando la tecnología más alta que tenían en ese momento. Y que conste, que antes de que Cristóbal Colón viniera, ya habían llegado los vikingos. Los vikingos, muy probablemente, y ya existía mapas que registraban la existencia de América. Muy exacto para la época antes de que Colón llegara. Exactamente. Entonces, de Peter, no sé qué es el mapa, donde ya está, pone la parte sur de Argentina y las Malvinas y cosas o partes que todavía se supone no habían sido descubiertas. Pero aquí lo interesante es esto. Cuando él llega a las islas del Caribe, porque las islas del Caribe están en un mar muy torrencial, es decir, muy, muy severo. Las tempestades y los movimientos ahí son, hasta el día de hoy, son bastante. Ahí es donde se originan los huracanes y todo eso. Ellos llegaron con la más alta tecnología y tuvieron muchísimos problemas para llegar. Pero llegaron y desembarcaron. Ok, ya había gente ahí. Ya existían gentes, nativos ahí que vivían y que tenían sus familias y que trabajaban y araban la tierra y estaban allí. Ya había gente con un cierto tipo de civilización allí. Entonces, ¿cómo llegaron ahí? Si solamente Noé y su familia poblaron la tierra en aquel lado y todavía América no se descubría, ¿cómo llegó esa gente al Caribe? Porque ni siquiera poblando América podían llegar al Caribe, pues no había manera. ¿Cómo llegó esa gente al Caribe? Es interesante, ¿no? Entonces, es muy probable, de hecho me inclino más por esa idea, de que Noé y su familia no hayan sido los únicos sobrevivientes. Las otras culturas también mencionan a sus sobrevivientes. También mencionan que una familia fue apartada o que hubo una embarcación o que ellos estuvieron aislados. También mencionan a sus propios sobrevivientes. Entonces estamos hablando de que después de un diluvio universal hubo remanentes en diferentes partes de la tierra y esos remanentes volvieron a poblar la tierra y formaron la civilización que hoy conocemos. Sí, porque otra parte de la historia que es muy romántica es lo de los animales.
Hay gente que pregunta, ¿cuántos animales se metieron? Sí, yo creo que eso no importa, porque para empezar hay que ver si en verdad se metieron de dos en dos o es parte de un romanticismo histórico del que lo estaba contando y quiso darle esa parte emocional, ¿no? Y llegó el burro con la burra, bueno, no sé cómo se llama, y llegó la tortuga con el tortugo y qué sé yo, no, eso llegaron de último, man. Entonces, ¿te imaginas? Hay una parte del historiador, tal vez no el del que escribió la Biblia, sino el que se inventó la historia o el que contaba la historia y que le quiso dar ese toque, ¿no? Ese toque Disney, ¿entiendes? De llegar animales en pareja y todo, y quedó registrado en los libros de la Biblia. Yo en lo personal, como te digo, que me perdonen los que son muy apegados a la historia, pero esto es cultura. Esa parte para mí es muy cultural de Israel y no veo mucha... O sea, incluso ahorita me has dado un montón de aperturas de diferentes puntos de vista que yo puedo creer más a nada más basarme a una cultura. Pero a veces nosotros creemos que decir algo en contra de Israel no te estás metiendo... No, realmente no, o sea... tenemos que ser un poco abiertos porque la información está ahí y creo no que podemos han de negarnos a haber ella. metido animales porque tenían que sobrevivir. Dijeron, Sí. bueno, metamos aquí, ¿qué podemos? Metan un chanchito, ¿no? Metan el cerdo, la gallina, por los huevos y por la carne, o sea, métanla. Si no da huevos, pues le volamos la cabeza y hacemos sopa. Pero que sirve la gallina. Entonces, yo creo que metieron lo que ellos necesitaban, ¿entiendes? Pero no creo que ellos hayan tenido conciencia de la magnitud de lo que venía. O sea, decir, ellos decían, viene algo grande y obedezcamos a Dios y hagamos esto, ¿no? Y lo hicieron. Y también metieron una pareja de los animales que ellos conocían y que eran parte del área. Correcto. O sea, recuerda también que estamos Yo creo hablando... que sí han de haber metido animales domésticos, animales productivos como leche, que producen leche, que producen Ahora, por cosas, ejemplo, no tuvieron que haber metido peces, ¿estás de acuerdo? ¿qué caso tenía? ¿No? Es más, ni creo que hayan querido meter un león. Y es muy probable que no tuvieran que haber metido tantas aves. Es curioso, pero lo que más abunda en la tierra son especies de peces y especies de aves. Entonces, tiene su lógica y tiene su sentido. Entonces, ahí es donde yo te digo, ok, creo que hubo un diluvio. Solo para enfatizar el punto que estoy dando, en el versículo, lo que quería mencionar hace un rato, es el capítulo 8. En el verso 20, la segunda parte dice, aunque todo hombre y mujer solo están pensando en hacer lo malo desde su niñez, por ninguno de ellos volveré a maldecir ni destruir la tierra como esta vez. Ahora, ¿por qué él dice eso? Si solamente Noé y su familia aparentemente existen en ese momento. ¿Qué capítulo? Es el capítulo 8, el verso 20. De Génesis. De Génesis. Entonces... Capítulo 8, verso 20. No, aquí me dice, edificó Noé un altar y tomó todo animal limpio y todo ave limpio y ofreció holocausto. Eso dice versículo 20, capítulo 8. ¿Y luego qué dice el siguiente? Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Esa es la versión. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Por qué menciona eso si se supone que los únicos que en ese momento sobrevivieron fueron Moisés y su familia? ¿Estará haciendo referencia a que hay otros sobrevivientes? Bueno, eso no lo sabemos, ¿verdad? Es nada más una especulación, pero me inclino más a eso que creer que toda la humanidad actualmente, porque inclusive genéticamente sería imposible que todos viniéramos de una familia de 8 personas. Es decir, no tenemos una diversidad genética los seres humanos actualmente tan amplia y tan grande que sería imposible de decir que todos venimos de 8 personas. Imagínate cuántos miles de años hubieran pasado para volver a poblar la tierra, todo, ¿no? Y sin embargo estamos viendo que vuelven a surgir los mismos problemas. Vuelven a surgir gigantes. Más adelante Josué tiene que enfrentarse a la tierra prometida contra ellos. Porque quizá no todos los gigantes fueron devastados en el diluvio. Tal vez hubo sobrevivientes de gigantes. Pero hay algo también. Porque Jericó estaba poblada por gigantes. Pero hay algo también. ¿Por qué Egipto? ¿Por qué Egipto, que era la potencia mundial en ese instante y que se convirtió en potencia mundial incluso desde la temporada de José, que José fue llevado cautivo y nunca se habla de gigantes? Mira, de hecho qué bueno que mencionas. ¿Por qué Egipto? ¿Por qué el rango entre el Ecuador y el meridiano 33? Perdón, el paralelo 33.
el grado 33 del Ecuador hacia el norte. ¿Por qué esa franja? Es la altitud, pues. ¿Por qué esa franja están casi la mayoría de las civilizaciones? En esa franja está la civilización maya, están los aztecas, del otro lado están los chinos, los japoneses, y está Egipto, inclusive al lado está la Sumeria, la Acadia. Y de hecho los sumerios tuvieron mucho que ver en la historia. Exactamente, pero lo interesante aquí es que eso nos da luz de que antes ahí no era un desierto, antes ahí era fértil. Lo que pasa es que estamos viviendo en otra época de la Tierra, por esa razón ahí ya es un desierto. ¿Por qué no se formaron las civilizaciones, por ejemplo, más al sur de África, donde todavía el clima y la vegetación seríamos más propicio para el cultivo y para estar ahí, para una civilización? Sin embargo, la civilización comenzó en el Medio Oriente. ¿Cómo es posible? En Mesopotamia, pero en este momento es un desierto. Bueno, porque en el momento en que comenzó no lo era, sino que todo cambió después de que pasaran todos estos cataclismos. Sí, porque a mí me llama la atención, tú ves Jerusalén hoy, ves el sector de Israel, Irak, todos esos lugares son lugares desérticos, y sin embargo la historia de José dice que era tierra de mucho fruto, tierra de leche de miel, tierra de... O sea, era un paraíso, ¿no? Era una zona muy fértil en ese momento, y ya había pasado el diluvio. O sea, estamos hablando de que estamos tratando de contabilizar una época basándonos en los datos que tenemos actualmente, y eso es imposible. Tendríamos que basarnos en los datos que ellos tenían en ese momento. Entonces, exacto, es una perspectiva totalmente diferente. Estoy de acuerdo. Pero bueno, entonces, para cerrar, porque eso no fue la hora, el tema de hoy era acerca de la Torre de Babel, de los gigantes y terminando en el diluvio. O sea, eran tres. Lo que pasa en el tópico solo puse gigantes, pero realmente era llegar hasta el diluvio. Yo creo, y tengamos o no tengamos la razón, basándonos en los datos de hoy y no en los datos de hace miles o millones de años, qué sé yo cuántos, miles de años atrás, sí, miles más, no fueron millones, sería, si tenemos o no tenemos la razón, ¿en qué le sirve a la gente hoy? De nada. Realmente. De nada. Entonces yo lo que quiero sacar provecho a la historia, en que tal vez usted nos diga, oigan, ustedes están equivocados, o históricamente no es así, o usted diga, yo me caso con la historia que está en la Biblia, está bien, o alguien diga, bueno, yo creo en la ciencia, creo en la evidencia arqueológica, como yo, y me diga, por ejemplo, estoy de acuerdo o no, ok, no te va a servir de nada saber esto o lo demás, solamente es para entender un poquito más, pero lo que sí te va a servir es la reflexión. Y la reflexión es que Dios no está de acuerdo con el ego. Y todo empezó con un ego. El pecado de Satanás fue el ego de querer ser como Dios. El pecado de Adán y Eva le dijeron lo mismo, serás como Dios. El yo voy a ser. Luego en la Torre de Babel subiremos a lo alto. Haremos una torre para llegar al cielo, que hay mucha especulación acerca de la torre, pero no nos queremos meter en problemas. Luego los gigantes, también ves la arrogancia que cargaban, puedes ver, no se nos habla que decían o que hacían, simplemente que eran cazadores y tremendos hombres en su momento, pero ves cómo se comporta con David. Entonces, o sea, un tipo arrogante, un tipo muy creído en su altura, en su potencia, era gente así, ¿no? Como decía los espías, gente que devora, la tierra se devora a sus moradores, lo que sea. Entonces, vemos que Dios lo que quería exterminar, dijo, y te lo acabo de decir acá, en el versículo 21 que tú acabas de leer, dice, no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, te das cuenta que la actitud del corazón del hombre es lo que Dios quiere poner un alto, y que a veces esa actitud nos lleva a problemas incluso físicos, ¿no? Mira, voy a decirlo de esta manera, el pecado más difícil de detectar en sí mismo, porque cualquier pecado, cuando si tú mientes, tú sabes que estás mintiendo, si tú robas, tú sabes que estás robando. Cualquier pecado es simple de detectar, es simple de autoanalizarse, pero hay uno que es muy complicado autoanalizarse, y ese pecado es la soberbia. Es decir, tú te puedes ensoberdecer absolutamente de cualquier cosa. Y siempre vas a tener razón. Exacto, y inclusive de algo muy bueno. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Vamos a decir, la Madre Teresa de Calcuta,
que es un ícono Catolicismo. pero es un ícono de fidelidad, de bondad y de una persona muy humilde, muy sencilla, que logró grandes cosas a través de esa actitud en la vida. Pero imagínate que un día en su juventud, cuando ella estaba en Calcuta, se levantase de la mañana y dijera: nada de lo que se hace aquí se hubiese hecho si no fuera por mí. Entonces ya estaríamos ahí mal, ¿sí me explico? Y tenía razón. Tenía razón. Y el problema, ¿no? Pero ya las motivaciones ya no iban a ser las correctas. Sí. Entonces es precisamente por eso lo difícil de detectarlo. La soberbia es difícil de detectar porque las motivaciones cambian, inclusive cuando estás haciendo algo muy positivo. Yo puedo ser muy, muy bueno. Yo puedo regalar dinero a los pobres. Yo puedo todos los días levantarme a las 5 de la mañana, ir a un orfanato y darles alimentos a los niños, ¿verdad? Pero si un día me levanto, voy al orfanato, les doy alimentos a los niños, pensando que yo soy muy especial porque nadie más lo hace, a lo mejor tengo razón, pero ya no voy por las motivaciones correctas. Entonces ahí es donde yo te digo que la historia de todo lo que hablamos hoy, de la Torre de Babel, de los gigantes, del diluvio, es un castigo que Dios viene trayendo a raíz del ego. Exacto. Del querer llegar a ser como Dios desde el inicio de la creación hasta querer llegar donde Dios está, aparentemente, ¿no? O sea, que ellos creían que al llegar a la nube, o sea, dicen que una vez, la primera vez que los rusos llegaron arriba, cruzaron la atmósfera y llegaron afuera, ¿no? de la órbita y empezaron a ver ahí arriba y dijeron: nos mintieron, aquí no está Dios. Ellos esperaban ver el trono y Dios arriba, claro. Te vi, te caché, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje de esta noche sería: aprendamos a despojarnos de nosotros mismos y a vivir en esa humildad como la tuvo Noé. Una humildad de escuchar a Dios, de ser obediente a Dios y de involucrar en su familia en una labor de Dios, ¿no? Claro. Entonces, eso sería lo que yo podría decir hoy. Los gigantes, pues como dijo Josué, nos comeremos como pan, así que no hay que preocuparnos de eso. Como dijo David, hoy Dios te va a entregar en mis manos. Así que a los gigantes no hay que tenerle miedo, es más grande a veces el problema que vemos interno que el que tenemos afuera. Es más alto el gigante que traemos dentro. Que es el ego, que es exactamente, que es el que orgullo, enfrentamos afuera, ¿no? Que el que vamos a enfrentar afuera. Sí, así que el mensaje sería esta noche: busquemos de Dios, acerquémonos a Dios y lo primero que tenemos que tener es reconocer que necesitamos de Dios. Y lo demás ya es cuestión de acercarse, y como Dios dijo: el que a mí viene no le echo fuera. Así de sencillo. Así que gracias por estar con nosotros. Nos pasamos un poquito de tiempo con musiquita de fondo y nos tienen bien ambientados. Solo falta el café por acá. Estamos en Bethesda Community Church con Leo Rodríguez. Siempre se me da tu apellido, man. No es el nombre, es el apellido. Siempre te voy a decir Leo DiCaprio, pero estamos con Leonel Rodríguez acá. Somos parte de la alabanza, somos parte de los músicos acá, extrañamente músicos hablando de temas así, ¿no? O sea, hablemos de acordes, pero, sí, pero estamos aquí en Fort Worth, una iglesia muy hermosa, muy linda. Se ha abierto una iglesia en francés, se ha abierto, la iglesia americana, que es la iglesia madre, en inglés, y se ha abierto una iglesia en un idioma Swahili, que es de África, africano. Parece que uno de los 7 países hablan de los idiomas más importantes, ¿no? En África, y uno de los idiomas más bellos del mundo, que es el español, brother, que estamos nosotros. Idioma del cielo, ¿sí? Todo el mundo debe hablar español. Dicen que Jesús hablaba en español, ¿no? No. Así que gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga y los esperamos todos los martes a las 7 de la noche. A veces nos pasamos un poquito de tiempo porque yo vengo desde Garland. Hoy me tardé 1:45 minutos en llegar, bro. En línea recta son 40 minutos, o 1 hora máximo, pero con el tráfico, brother, no, es imposible. Si ustedes no han manejado en Dallas o en Fort Worth, no tienen idea, no lo hagan. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Despídete, Leonel. Muchísimas gracias, pues fue un placer y los esperamos la próxima semana. Dios los bendiga.